Bienvenidas a esta nueva edición de BC Incluyente, una vez más. El día de hoy nos acompañan personalidades muy importantes dentro del marco conmemorativo del 31 de marzo, el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Nos acompaña el licenciado y activista director de la Baja Trans, Liam Díaz Ortega, y también nos acompaña nuestra compañera analista especializada de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, Jay Fernández. Bienvenidas, por favor. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Bueno, ¿qué onda? Este día, pues les invitamos para platicar justamente de lo que es el 31 de marzo. Entonces, recordamos que el 31 de marzo es el día para celebrar La visibilidad. la visibilidad, vaya, sí. Lo que no se ve no existe. Lo que no se platica en los días, ¿no? Entonces, esta celebración, nuestra conmemoración del 31, recordemos que empieza en el 2009, un 31 de marzo del 2009. Súper reciente. A través de la iniciativa de nuestra compañera activista Rachel Crandall, y pues fue en el estado de Michigan, Estados Unidos. Entonces, me gustaría que comenzáramos a hablar de esto y rescatemos la importancia de mencionar este día tan importante. Así es, querida Mandy. Nuevamente, buenas noches para todas, todes y todos. Buenas tardes, buenos días, dependiendo del uso horario en el que nos vean. Bueno, efectivamente, como ya lo presentó mi compañera Mandy, la conmemoración del 31 de marzo, la celebración de la visibilidad trans, pues es precisamente para visibilizar el día y las contribuciones que han aportado las diferentes personas trans a lo largo de la historia. Especialmente a lo largo de la historia reciente, pues tenemos personalidades trans que han incursionado en diferentes ámbitos como la política, las ciencias, la investigación, y que han hecho o que han dado a transformaciones sumamente importantes en términos sociales o en términos de los requerimientos sociales que tienen las propias poblaciones trans, ¿no? Las propias poblaciones transexuales, transgénero, travesti, y que las denominamos bajo el paraguas trans. Liam, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Gracias. Cuéntanos. Pues, para empezar, el hecho de ser visible trans, para mí es un honor muy grande porque ustedes dicen visibilidad trans a partir del 2009, pero, o sea, visibilidad a toda la comunidad trans, ¿no? Sin embargo, hay que darnos cuenta que los hombres trans, por eso estoy aquí yo presente, no somos tan visibles. De hecho, pues, la primera persona que llevó la marcha LGBT fue una mujer trans. Y eso fue años atrás, antes de que se hiciera la visibilidad trans. Y recordemos que en México no fue sonado el hombre trans hasta el 2009, creo que también por esas fechas, porque un hombre trans se quiso casar y no sabía cómo y cómo es el proceso. Entonces, hasta ese momento no había un conocimiento en México que dijeran, aquí están los hombres trans. Entonces, es un mito tan grande y que todavía la sociedad lo sigue creyendo. O sea, ustedes ya me ven en la calle y me van a ver con la barba, así todo greñudo y como esté, pero me van a decir que soy un hombre cisgénero, pero no lo soy. O sea, soy un hombre trans, orgullosamente trans, y la gente no lo ve así, piensa que es un hombre tal cual. Pero también hay que pasar por muchas barreras, también hemos pasado por muchas vivencias, y no me quiero comparar a una mujer trans porque todas las vivencias trans son diferentes, hay diferentes vivencias, hay diferentes expresiones, y yo no puedo decir, es que los hombres también sufrimos, pero tal vez no sufrimos al mismo tiempo, la misma situación. Pero el hecho de también tener estudios o no tener estudios no te hace menos o más trans. Simplemente somos personas que queremos una libertad de expresión de cómo somos y quiénes somos. Yo que soy la de los datos duros, siempre soy la de las cifras. La niña en Hay los un dato crayones. sumamente La niña en los plumones. interesante, ¿no? En la mira de la sociedad siempre está el tema de las mujeres trans, ¿no? El tema de las mujeres trans y justamente de lo que estás hablando, esta invisibilización de las poblaciones trans, pero además, retomando lo de las cifras y los datos, resulta que la población trans masculina es ligeramente mayor por una décima de punto porcentual que la población trans femenina. Ujú. Es decir, sí, por una décima de punto porcentual,
es mayor la cantidad de hombres trans que la cantidad de mujeres trans, ¿no? Y es sumamente interesante, ¿no? Porque en el referente de la sociedad, pues nada más se ven las mujeres trans, pero no se ven los hombres trans, que además tienen aunque sea una ligera mayoría, bueno, o sea, es significativo, ¿no? Es decir, es una población ligeramente mayor que la de las mujeres trans. Es que muchos de los hombres trans vivimos con la de que ya tenemos las hormonas, ya tenemos la apariencia, vamos a fingir que somos hombres y géneros y vivimos una vida, ahora sí que falsa, porque al final de cuentas queremos vivir que somos cisgénero a toda costa y no queremos exigir nuestros derechos como personas trans que somos. Y es ahí el problema de, es que me quiero casar, pero tengo mis papeles aún no cambiados. Pues exige tus derechos. Es que me da pena, es que esto, es que mi trabajo. Entonces, ese es el problema de los hombres trans, que no nos queremos ser visibles porque queremos el beneficio de una persona cis. Y una vez le pregunté a un hombre, ¿cuál es el beneficio de ser una persona cisgénero? No, pues, una vez en mi trabajo estaban platicando, contando chistes, pero me acerqué yo y ya no me dijeron un chiste. Y yo, ay, nada más por eso. Por un chiste. Era un chiste machista y tú quieres explicar un chiste machista. No, pero pues es que son privilegios que tienes como hombres. Y yo así, ¿cuál? ¿El ser machista o qué? No, pues, no sé cómo Como explicarlo. pertenecer, ¿no? Como- Ajá, como pertenecer a un grupo. Y entiendo esa parte, pero pues también entiendo la parte de que necesitamos derechos, necesitamos salud, necesitamos trabajos dignos, necesitamos educación, familia si tenemos hijos. Entonces, todo eso son papeles que debemos llenarlos como adultos y como personas trans. Claro, entonces aquí como me sale o me salta un poco lo que es ser visible o no ser visible siendo una persona trans, ¿no? La importancia de, por una parte, el que se nos reconozca y que se nos normalice dentro de, pues, de lo que es la sociedad, de que somos personas productivas, aportamos, pagamos impuestos, somos profesionales, madres, padres, estamos en todos los ámbitos y aspectos de la vida. Y es ahí donde hay como una paradoja en decir, o en aceptar, ¿no? Aquellas personas que viven con esta apariencia más cerca de lo que es la heteronorma, ¿no? Porque también tenemos expresiones de género muy ambiguas, entonces es ahí donde podríamos pensar o preguntarnos por qué ser visible es importante y por qué no. O sea, qué beneficios versus qué retos a los que te vas a enfrentar como una persona visible. Digo, aquí las tres personas que estamos en esta mesa somos personas transvisibles, ¿no? Pero ¿qué hay de aquellas que deciden llevar una vida en el anonimato? Entonces, sería interesante hacer la reflexión, pero por eso es la importancia de esto, justamente. No, aquí es ya regresar al tema de los datos, ¿no? No por nada la población trans padece una tasa altísima de suicidios. Y estoy hablando de la población de trans, de las poblaciones trans, o sea, estoy hablando de las mujeres trans, de los hombres trans Personas y no de las binarias. personas no binarias, ¿no? Es decir, todas las poblaciones trans agrupadas tienen las tasas de suicidio más elevadas de la población, ¿no? Y es precisamente eso, o sea, esta autorrepresión, esta frustración Claro. de vivir la vida como no eres, ¿no? Te lleva, pues precisamente, o desenlaza en el suicidio, ¿no? Que también es el rollo del cispassing, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el rollo del cispassing? O sea, no tengo que pasar por nada, soy lo que soy. Soy una mujer, soy un hombre, no hay un cispassing, no sé si me explico. De hecho, es muy importante para muchas de las personas trans el tener ese cispassing porque no en todas las ciudades, todos los pueblos o todos los lugares donde estés te permiten ser libres. Yo te comentaba en el Claro. camino para acá, tuve una relación con una persona de un pueblo donde yo no podía decir libremente soy un hombre trans, esto y aquello, porque la gente se me quedaba viendo, me juzgaba. A mí me podían haber hecho cualquier cosa porque era un pueblito chiquito, católico, muy religioso, y era como que no puedo salir. Pero la gente me veía como que limpiando, atendiendo, poniendo música muy infantil, muy de niña, y la gente se me quedaba viendo, no, pues ha de ser gay, ¿no? Y yo así de, bueno, prefiero yo decía en mi interior, prefiero que me digan que soy gay a que me comparen con un hombre cisgénero porque allá todos eran machistas, opresores, de lo peor. Y entonces dije, yo prefiero que me digan que soy gay, digo, prefiero eso. Es más, yo atendía el puesto de mi ex y me se acercaban porque era hombre.
Ya. Pero si ella estaba en el puesto enfrente, nadie se acercaba, y era como que bien raro. Pero está tan marcada los regímenes del género, y más en los pueblos chicos, y es como que no puedes ocultarlo, y ahí sí te das no el privilegio, pero tienes que usar esa herramienta de, ok, soy una persona cisgénero, pero no es como que yo lo viera con ay, soy una persona cisgénero porque aquí todos son iguales, pero son machistas. No, yo no quería que me compararan con ellos, yo prefería que, ay, bueno, soy gay. Para ellos soy gay, no pasa nada. Pero es como que en algunos lugares tienes que tener ese privilegio o beneficio, pero en otros lugares no puedes, y en otros lugares tienes que esconderte quién eres. También esa es parte de la visibilidad que no podemos sacarla, ¿no? Y Sí. que estamos aquí luchando día a día. Y es importante porque justamente la visibilidad va a impactar de manera directa en lo político, en lo público, en lo social, en lo educativo, ¿no? Y por otro lado, pues el papel ahorita que hubo por ahí en Tijuana, justamente hubo un caso bien denso, ¿no? De un atentado contra una de nuestras compañeras, ¿no? Y el papel que juegan los medios de comunicación en la difusión y en la visibilidad de nuestra población, ¿no? Y que no solo se nos visibiliza, pero que se nos visibilice de manera dignificada, ¿no? Que era un rollo que teníamos ahí con los medios. No sé si les tocó ver como alguna Sí, ese es un tema bien delicado. una Es un tema bien publicación. delicado porque precisamente los medios de comunicación visibilizan a las poblaciones trans, pero de manera errónea. amarillista, Sí, sí, ¿no? sí. Es decir, utilizan, instrumentalizan a las Sí, poblaciones totalmente. trans a través del amarillismo, es decir, con fines amarillistas, ¿no? Con fines de atracción. Es decir, no visibilizan a las poblaciones trans en la medida de que las poblaciones trans necesitan ser visibilizadas para ser reconocidas como parte de la sociedad, ¿no? Es decir, esa parte se la brincan los medios de comunicación, la omiten, se olvidan de esa parte, ¿no? Me gusta tomar un poco, y a mí es un tema que me mueve en los procesos de investigación, ¿no? El tema de Claro. la disforia de género, ¿no? Es decir, la disforia de género la conocemos en Occidente, o la visibilizamos en Occidente, o la percibimos en Occidente, porque vivimos el estigma en Occidente. Es decir, en otras poblaciones trans, En otras en otras regiones. partes del mundo, en otros contextos, no saben lo que es la disforia de género. O se vive de manera distinta. O sea, Claro. simple y sencillamente no la conocen, ¿no? Y otra cuestión que también es importante, aprovechando el momento, es el tema de qué es la disforia de género, ¿no? Es una condición clínica. Es decir, no es porque mucha gente la patologiza, Exacto. la Es instrumentaliza para importante patologizar. que podamos puntualizar esa parte, ¿no? Si bien es una condición Es como una condición tal, clínica, no es una condición patológica, no ¿no? es una patología. Es Por ejemplo, importante la hacer fiebre es una condición claro, clínica, ¿no? Entonces, pero no es o el vómito, ¿no? ¿Tiene usted vómito? Sí, pero el vómito no es una enfermedad, ni la fiebre tampoco es una lo que es la enfermedad. enfermedad es lo que le Es una provoca, condición, es una nada condición. más, ¿no? Lo que aquí y es importante que lo platiquemos así como en términos de un hígado encebollado, digo, por la sencillez, ¿no? Para que podamos entender y no confundamos raza, ¿no? O sea, güey, es una situación clínica, pero es por Sí. todo lo que conlleva ser una persona trans. Los procesos psiquiátricos, psicológicos, terapéuticos, de confirmación. O Mm, sea, es necesario llevar un acompañamiento psicológico o terapéutico porque pues estamos en hormonas, ¿no? Las hormonas te alteran, te ponen como loco. Es igual a una persona que está embarazada, una persona que tiene algún problema con la tiroides, algún otro problema. Entonces, obviamente que necesitamos el apoyo de un psicólogo para eso, porque son hormonas que te alteran todo, pero no para que nos digan, ay, es que estás enfermo. Vete, tienes disforia y estás enfermo y tienes un trastorno de identidad de género. O sea, no. O sea, a partir del 2018 no somos un trastorno y no somos una enfermedad mental como para que vengan y nos digan, es que tienes esto. Y es que para entrar en hormonas o hacerte una cirugía o hacerte esto, ocupas una evaluación de psiquiatra que diga que tienes trastorno de identidad de género. O sea, no soy una persona enferma ni nada de eso para que me vengas y tenga que llevarte una hojita donde diga eso. Le digo, no. En su momento yo me acuerdo que la llevé a esa hojita, pero yo creo que como que ¿para qué o qué? Hasta que me dijeron, es que no la ocupabas. Pues es que te la están pidiendo en las instituciones públicas, te la piden. Y es como que, pero pues es que no es necesario.
pues es que no hay cómo moverles y también necesitamos hacer incidencia política para poder modificar protocolos de atención, porque pues las personas trans sufrimos por eso, ¿no? Entonces, Pues que de hecho existen los protocolos, ¿no? En el sector existen, salud, pero pues es complicado que se apliquen. ¿no? Y es que no están actualizados. O sea, esto fue en el 2018, ya que año estamos, 2025, no se han actualizado los protocolos. Hay un protocolo de atención para personas de la diversidad, pero no para las personas trans, que es lo que se acaba de aprobar, o una votación, una demanda que hubo en Chihuahua, si no me Ah, acuerdo, sí, que ahora de ya una se nos... chica que ella hizo que en el IMSS les pagaran, le hicieran las hormonas y la vaginoplastia, o sea, por parte del IMSS. Y ahora ya lo mandó, que ya es un mandato. ¿Y qué me dicen la semana pasada en mi grupo de la Baja Trans? No, que el doctor de Mexicali dice que no se puede operar, que no se puede hacer nada, que aquí no es y que están quitando las plazas a los médicos que operan. Es que es tu obligación como institución, si tú estás pagando el derecho de atención y si estás necesitando una Claro. cirugía, no es estético, es por salud y por la disforia de género que ocupamos esto. No, que no sé qué. Entonces ahí ya es peligroso, ¿no? Entonces, hay que ponerles nombre para que se pueda ir entendiendo. Se llaman tratamientos sexoconfirmativos o género confirmativos. es, ¿no? Tratamientos confirmativos del género. Jay, Es las historias de terror que se cuentan entre las poblaciones trans y las atenciones médicas son cualquier cantidad, ¿no? Y incluso nosotros podemos contar historias de terror, ¿no? Yo tengo mi propia historia de terror, o tuve mis propias historias de terror, ¿no? Que entraba a un consultorio y pasaba a otro consultorio y pasaba no, fui a diferentes atenciones psiquiátricas y psicológicas y muchas veces terminaban en historia de terror, ¿no? Pero finalmente encontré la atención adecuada para mí, era con una sexóloga, y estuve 7 años en terapia, ¿no? wow. Estuve 7 años en terapia y después de 7 años en terapia, un día me levanté, me ha tocado terapia ese día y concluí o llegué a una de las conclusiones más importantes de mi vida como persona trans. Me gusta, ya sé para dónde vas. Yo no tengo nada, yo no necesito nada, yo voy a terapia para protegerme de la sociedad. La sociedad es la que necesita terapia, yo, o sea, la que se tiene que curar es la sociedad, yo no, yo estoy bien, ¿no? Pero una conclusión, además, a través de la propia terapia, ¿no? Y Es de la decir, propia experiencia. a través de mi propia experiencia y a través de mi propia experiencia de aceptación, porque básicamente la primera confrontación en la que te encuentras como persona trans Con lo mismo. es el tema de la autoaceptación y el tema de la aceptación social, ¿no? O sea, me van a aceptar, no me van a aceptar, en la escuela me van a aceptar, en mi trabajo me van a aceptar, mi familia me va a aceptar. Es el primer cuestionamiento que te surge. O sea, una vez superada la parte de la autoaceptación, en el análisis te das cuenta que la que tiene problema de aceptación no eres tú como persona, es la sociedad. A la que tienes que curar es a la sociedad. ¿Y a dónde quiero llegar con esto, no? Es decir, sí tiene, la sociedad tiene cura, ¿no? Y precisamente el Día de la Visibilidad Trans es uno de los remedios que trata de curarla, ¿no? Claro. Que trata de curarla precisamente visibilizando y normalizando la existencia de las poblaciones trans, la existencia de las identidades no cis heteronormadas. Es decir, más allá de la normatividad impuesta, porque la normatividad, pues eso es la normatividad de género y la normatividad de orientación y preferencia sexual son imposiciones, es decir, son imposiciones arbitrarias hechas por la sociedad. Y ahorita que tocas el tema de la transición y las imposiciones arbitrarias, me gustaría que habláramos, porque yo creo que tenemos entre tres un ramo más amplio de esta visión, por ejemplo, cuando hablamos de la misma presión que tenemos en nuestro colectivo, o sea, y no lo quiero decir así, y me disculparán, pero como tú sabes que para ser mujer trans, ponerte las tetas es graduarte de la universidad trans, no sé si me explico. Entonces, hablar de eso también es importante, del el de sí accedo a estos tratamientos confirmativos o no accedo y el por qué. Conozco una compañera por ahí, ¿no? Que vive en una rebeldía donde dice, yo soy mujer y no necesito maquillarme para ser una mujer. Ujú.
o yo soy hombre y no necesito hacerme una mastectomía para que se me reconozca como tal. Entonces, ahí también es importante hablar de esta visibilidad y no solo de la visibilidad, porque muchas veces tenemos una visión muy sesgada precisamente por el papel que juegan los medios de comunicación para con nuestra población, donde tú como hombre trans tienes que ser el super hombre trans y yo como morra trans tengo que ser la super morra trans, ¿no? O sea, tienes que ser... Y entonces se nos reduce a convertirnos en estos objetos, o sea, Así cosificados, es, exactamente. como Terminamos autocosificándonos. autocosificándolos, ¿no? Y es muy común que entre nosotros o entre nosotros, entre nosotras, hagamos esta clase, esta presión. Yo lo digo por el grupo de amigas que tengo, ¿no? Es como competencia, al Ajá, final de de cuentas. repente, Y es algo que yo le he marcado mucho porque pues ahorita yo estoy en una relación con una mujer trans y pues que ya me voy a casar con ella y es como que ella me cuenta su historia de que es que a donde yo sea que yo vaya como mujer, me están viendo qué tengo, qué no tengo, me están juzgando, me voltean la cara, son bien ojetes conmigo y yo sigo, pues es que así van a ser todas, le digo, lamentablemente es la sociedad como nos marca que debemos ser y que lo vive todas las y mujeres cisgénero también lo también viven. lo Además, o vive. sea, hay un tema, ¿no? Que es el tema del capitalismo, ¿no? Es decir, el Claro. capitalismo es quien forja los modelos, ¿no? Forja los modelos en función de los mercados. Es decir, ¿no? Aquí hay un nicho de mercado y este nicho de mercado lo vamos a atender con estos productos. Le vamos a fabricar a este nicho de mercado llamado mujeres y a este nicho de mercado llamado hombres. Sí, les vamos a fabricar absolutamente todos los productos que les vamos a vender, que le va a vender el capitalismo, ¿no? Entonces, para cumplir con la norma, tienes que consumir lo que el capitalismo te dicta. Y aparte el capitalismo es colonial, ¿No? súper colonial. Tienes que tener todo este abanico de características anglosajonas para Es que... una colonización del Sí, pensamiento, al final total. de cuentas es una gran colonización del pensamiento, ¿no? Y entonces, dices, un grupo de señores, seguramente la mayoría serán señores, ¿no? El patriarcado, un grupo de señores allá en Nueva York, van a decidir cómo te vas a vestir, Toda esa de qué temporada. color te vas a vestir, de qué color va a ser el maquillaje que vas a utilizar el próximo año. No, van a decidir todas estas cosas en tu vida. ¿Cuáles van a ser los colores de moda para las mujeres y para los hombres? Y entonces tú dices, oye, o sea, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, hay alguien que está decidiendo por mí la parte la parte del constructo de ser mujer, la parte del constructo de ser hombre. Hay alguien que le está decidiendo por mí, ¿no? Sí. Y entonces tienes que jugar con los límites a donde te sientes bien, ¿no? A donde te sientes cómoda, cómodo, siendo lo que eres, ¿no? ¿Dónde te sientes bien? ¿Dónde te sientes a gusto? En la parte de la reafirmación, sí, pero también tiene que haber una parte de rebeldía para quienes Correcto. somos la parte sublevada, ¿no? Se me va ahora la expresión de la parte sublevada, cuando no nos ajustamos a la normatividad, ya me acordé. Subversivos. Sí, la parte subversiva, ¿no? Pero tiene Un término como tal. Ok. tiene un término específico, ¿no? Entonces, la parte sublevada decimos, no nos vamos a ajustar a la imposición, ¿no? Y básicamente vienen generaciones muy jóvenes, vienen generaciones muy chiquitas, que vienen ya con esta rebeldía, ¿no? Que vienen diciendo, ¿sabes qué? No me voy a ajustar. Porque además, retomando la parte del capitalismo, ¿sí? El capitalismo nos impone una cuota terrible, lo sabemos perfectamente bien, para ser mujeres o para ser hombres. Es decir, tenemos que pagar, tenemos que comprar, tenemos que Consumir, pagar, consumir, consumir, tenemos que consumir. gastar, Sí. ¿no? Tenemos que entrar al mercado de consumo que nos impone el capitalismo para ser mujeres o para ser hombres, ¿no? Cuando finalmente el género, ¿no? Y esto me encanta, esta parte me encanta porque además es una parte muy nueva de la ubicación del género, cuando el género está en Total. tu mente, no en tu cerebro. En tu mente. Tu mente, tu cerebro alberga tu mente, sí, pero tu género está en tu mente. Ahí es a donde se alberga tu género. Tu identidad de género está en tu psique, sí, no está en la ropa que utilices, no está en cómo te vistas. Y entiendo la parte, porque la hemos vivido todas las personas, Todas las de sentirnos mejor, ¿no? Pero entiendo también esta parte
de rebeldía, sí, donde decimos, mi género está en mi mente. Claro, ¿Le parezca a la y sociedad entender, o no? yo creo, entre todas las personas que conformamos esta disidencia sexual o Disidencia, perdón. esta disidencia de género, ¿no? Que estos procesos se viven de manera individual y que cada persona los vivimos de manera distinta, bajo nuestros propios medios, entendiendo nuestros propios contextos, las propias necesidades, y esto no es una competencia, que No, es bastante de lo que vivimos, ¿no? Incluso, o sea, no solo es la presión, la discriminación, el maltrato, la desigualdad, el atropello de derechos, sino que dentro de nuestra propia población tenemos esa internalizada violencia. ya esas agresiones y normalizadas ese tipo de violencia. Y entonces la replicamos hacia nuestra misma población de repente. Fíjate que otro tema que nos compete como, sorry, que nos compete como personas transvisibles, yo creo que es hablar del deporte. Quiero llevarlo hacia allá. Y esto me lleva, por ejemplo, el rollo de Estados Unidos, ya no podemos competir las personas de la diversidad. Lo que pasó con el patinador artístico, no sé si traen... El mexicano, Ajá, que ya no va a poder que ir ya a no va a poder competir, ¿no? Porque competir. es una persona Gay. gay, ¿no? Sí, es Pero lógico. digo, yo sé que me brinqué de un tema a otro porque Yo, eso yo entiendo ese punto. De hecho, hace poco me marcaban de una televisora para hacerme esa pregunta de qué opinaba de las personas trans en los juegos y todo eso. Y digo, pues simplemente quiten la categoría de hombre y mujer. Y entonces, ¿cuál van a poner? Persona. claro. Persona, porque somos personas. Dice, pero ¿y cómo vas a saber la diferencia? Que, como tú dices, que midan el cuerpo, que midan la estructura Pues ósea, todo lo que tiene que todo ver lo que con lo tiene que ver con lo biológico, vaya. biológico, porque al final de cuentas, ¿cómo vas a poner a competir a un chico de Asia que están chaparritos con unos de Estados Unidos que están de 2 metros? O sea, para básquetbol, o sea, ¿cómo? Ujú. O de voleibol, ¿y eso qué? Y que fueron muchos de los memes, porque ahorita acuérdense que yo vuelvo a lo mismo, los medios de comunicación que forman un papel fundamental para permear la opinión pública, ¿no? Ujú. Y entonces, desde los medios de comunicación, o bien nos pueden alabar o meter al lodo. Entonces, muchos de los memes eran estos, ¿no? Las jugadoras australianas versus las jugadoras asiáticas en voleibol, justamente. Pero, más que de meternos en un tema tan controversial, pero es importante abordarlo en este día porque es parte de ser visibles. Estamos ahí, estamos en los deportes. Pero hablemos también, algún top que tengan de personas referentes de la diversidad. O sea, en este caso de las personas trans que conozcan, que hayan aportado así, que ustedes recuerden. ¿A quién recuerdan que haya hecho grandes aportaciones? Hablábamos de este general, ¿te acuerdas en la historia de México? Emiliano. No, 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 no. No, gay, una persona trans, un Por hombre eso. trans. Amelio. Amelio, ese, gracias. Amelio, Amelio. el coronel Amelio Rojo. Hemos estado a lo largo de la historia y entonces de pronto cuando hablamos de esta historicidad o esta brecha histórica de desigualdad o esta deuda que nos deben, pues cuando hemos escuchado hablar de un héroe de la patria que fuera una persona trans, que lo hubo. Hubo. Y hay registros, ¿no? La compañera Jay nos podría hablar un poquito más Hay registros, Sí, pero... yo, por ejemplo, utilizo a veces como referencia, ¿no? Que no se nos pase, que más allá de lo muse, Ometeotl es Omecihuatl y Omecihuatl es Ometeotl. O Explícales sea, quién es quién. en las deidades del panteón mexica, Ajá. ¿sí? En nuestras deidades precolombinas, Ometeotl era Omecihuatl y Omecihuatl era Ometeotl. Era el dios de la dualidad, porque a veces era hombre y a veces era mujer, ¿no? Entonces, pero si te vas al panteón griego, ¿no? Tienes a Hermes, y Afrodita. que es que Pues a veces el es hijo. Hermes y a veces es Afrodita, ¿no? Pero para hacerlo simple, no, es que bueno, Hermafrodita era Hijo, claro, aquí me claro, encanta, hije. ¿no? Hermafrodita Spencer, era hije hije de de Hermes Hermes y y Afrodita. Afrodita, ¿no? Que después se utilizó este término para referirnos a las personas que viven con una condición de intersexualidad, por ejemplo. Sí, que de hecho no es así, sabemos que el hermafroditismo realmente se aplica a especies que verdaderamente cambian de sexo para fines reproductivos, ¿no? Es decir, Un pez payaso, por ejemplo. el pescadito Nemo, ¿no? Sí. Nemo es siempre La referencia más. mi bastón, ¿no?
Y bueno, no es una moda, ¿no? Tratan de imponer que estamos hablando de una moda, ¿no? Lo trans es una moda, lo trans es una moda. No, lo trans es, pues ahí está el coronel Amelio Robles desde la Revolución Mexicana. Lo trans es neoliberalismo. No, lo trans está en lo músico. O sea, cuando queremos buscar lo trans en lo auténtico de lo mexicano, está en lo auténtico Y continental. está en nuestra cosmovisión precolombina, como civilización. Teníamos una cosmovisión distinta, teníamos una creencia distinta, políticas distintas. Y había una cosmovisión inherente a esto que iba más allá del binarismo, de lo bimodal, ¿no? En las culturas, también al norte de la Via Yala, ¿no? Es decir, los dos La espíritus, ¿no? gente con dos espíritus, claro. Y los dos espíritus es una denominación reciente, esa sí es una denominación reciente, muy, muy reciente. Pues, Es una convención de las poblaciones indígenas en Canadá. claro, No, es que tenemos que darle nombre, sí, a nuestras poblaciones que no se ajustaban al binarismo impuesto, ¿no? Y entonces ahí se, bueno, pues, pues dos espíritus, ¿no? ¿Qué más me encanta la denominación? A pesar de ser dos una denominación, espíritus. sí es preciosa. Es hermoso, es muy, Muy, muy bonita, ¿no? Y muy, entonces se le da muy esta bonito. denominación a las poblaciones que no se ajustan a la cis-heteronormatividad impuesta como dos espíritus, ¿no? Pero esto, ¿no? Es decir, ya han existido en otras culturas, no me recuerdo todas las denominaciones, ¿no? Fafafines, hijras Hijras en la India. en la India, ¿no? Y el reconocimiento de más allá de dos géneros también a través de muchas culturas, ¿no? Polinesia o Justo, la no, India. la misma Italia, que de hecho tiene roles de géneros muy complejos, ¿no? De hecho, no quiero atacar la religión, pero es un hecho real que hay un papa, el Papa Pío V, no me acuerdo cuál, que tuvo un hijo en medio de un paseo que tenía, tuvo un hijo. Parió. Parió, o sea, dio a luz caminando mientras iba a dar un recorrido en Roma, y era un papa, o sea, era un papa, tuvo un hijo. O sea, ahí metemos que había Una alguna persona gestante. gestante, ya sea una persona que, como comentas, tenía dos espíritus, o pues era una persona trans. Y ojo, no estamos Un hablando de hombre trans. Un Y hombre ojo, trans. cuando hablamos de dos espíritus, hablamos de una Aquí cosmovisión. nos vamos a otra de No de una posesión. Nos vamos a las personas con capacidad de gestar. No, también es un tema súper Pero que son hot. temas que tratamos en este día porque son temas de los que no se habla De los que no. y son parte de nuestro paraguas trans. No, y se escandaliza la gente cuando se habla de las personas. Se horroriza la ¿no? gente. Se horroriza la gente cuando Ni hablamos siquiera es un escándalo, de los es temas, un horror. ¿no? De las personas con capacidad, y no existen personas con capacidad de gestar. Las personas con capacidad de gestar, las únicas personas con capacidad de gestar son las mujeres, ¿no? Los hombres trans tienen capacidad de gestar, sí. Y las personas como intersexuales con funcionalidad genital pueden como gestar. diría una famosa fotografía o una fotografía que se popularizó por todo México y que la inscribe en la pared orgullosamente mi hijo, Tus Fernández. Los hombres trans también abortan. Sí, Claro. obviamente, ¿no? Y se hace inmensamente, se difunde esta fotografía de portada porque precisamente está en el momento de la despenalización y legalización del aborto en el estado de Puebla, ¿no? Cuando se está dando la sesión en el Congreso, ¿no? Cuando se está debatiendo en el pleno del Congreso, mi hijo está en la calle pintando en un mamparo. Los hombres Haciendo trans iconoclastía. también con un aerosol. Los hombres trans también abortamos, ¿no? Entonces esto es muy importante, la visibilización de las personas con capacidad de gestar en los hombres trans y las personas no binarias, las personas que no se ajustan al binario, las personas no binarias que también tienen capacidad de gestar, ¿no? Claro. Y en este punto me gustaría dos cosas. Una, ¿cómo hacemos? Y lo digo aquí que cada quien tiene su trinchera y cada quien que estamos aquí hoy vemos con un ojo distinto lo que hacemos para nuestra población. ¿Cómo podemos hacer un llamado, uno, a la unión? Sí, o sea,
hay que hacer lo más importante, creo yo, en este momento de nuestra vida, de nuestra época, considerando nuestro contexto geopolítico, vaya, porque somos Baja California, estamos localizadas en la frontera, bueno, localizadas en las fronteras, y tenemos estas agendas woke llamadas en el norte, ¿no? Que nos impactan de manera... O bien llamadas woke, a mí me gusta la idea de ser woke. Yo me siento bien siendo woke. Claro, pero es como lo que sucede con otros términos, ¿no? Que hay que apropiarlo y redignificar o resignificar estos términos. Entonces, eso, uno, ¿cómo hacemos este llamado a la acción? No a la acción, sino hay que unir fuerzas, hay que trabajar en conjunto, porque by the end of the day o para finalizar del día o el objetivo de esto nunca no es qué beneficio obtenemos nosotras o nosotres como activistas de lo ya ganado, ¿no? Evidentemente luchamos o buscamos que se hagan estos cambios porque todos, todas y todes somos población y nos alcanzan estas realidades de las que platicamos ahorita. Todos, todas, todos los que estamos en esta mesa podemos hablar de estas historias de terror. Pero yo quisiera que precisamente en este tenor de que es un día en el que debemos, uno, de conmemorar las aportaciones que hemos hecho porque somos miembros productivos de la sociedad, reconocer a aquellas personas que han luchado y que siguen luchando, las que están, las que vienen y las que ya no están, porque el defender nuestra lucha, nuestra causa, como lo comentaba la compañera, el defender nuestras identidades nos ha costado mucho. Vida. Vida Vidas y sangre. y sangre. Nos ha Entonces, costado mucho sangre. yo pienso que en algún punto nuestra bandera está muy manchada de sangre, ¿no? Para los colores tan claros que tiene es muy trágico, porque lo que representa es es el reborn, dirían los gringos, este renacer como la identidad que realmente nos pertenece. ¿Cómo hacemos ese llamado? Y cómo invitamos a que se den cuenta, a que abran los ojos de que lo que se trabaje, quien lo trabaje, no es para nosotras o para nosotros, es para quienes vienen detrás. Porque al menos yo, de manera muy personal, a mí no me gustaría que estas personas más jóvenes que van a empezar un proceso o que están viviendo un proceso como el mío, vivan las brechas de desigualdad que vivimos muchas. Para mucha gente que no nos conoce es muy fácil hablar desde que nos ven aquí, detrás, en esta silla, a lo mejor en este puesto, participando de esta secretaría, pero todas tenemos una lucha. Yo creo que algo que podríamos hacer es no olvidar, como dices tú, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. No el hecho de que, ay, yo soy trans y yo llevé esto y hice esto por mí. O sea, no lo hicimos por nosotros. Como tú dices, hay que acordarnos que lo que estamos haciendo no es para nosotros. Porque a lo mejor yo el día de mañana me pasa algo, toco madera, me pasa algo, toco madera, pero y ya no estoy. ¿Y qué va a pasar? Pues la gente sigue viviendo, sigue adelante, sigue haciendo su vida. Y importante reconocer, creo yo, que muchos de los beneficios que ya tenemos nosotros, o nosotras, o nosotros, es por las que estuvieron antes que nosotros. Y es importantísimo, creo, en este Día de la Visibilidad, rescatar la historicidad del movimiento o de la disidencia trans en nuestro país. Entonces, eso todo, ¿no? Tenemos que resignificar el tema de comunidad y tenemos que empezar así una especie de desde cero a construir comunidad, pero comunidad de veras. Comunidad de veras. Es decir, tenemos que hacer barrio, construir barrio, ¿no? Empezar a lo mejor por una pequeña vivienda, ¿no? Y a partir de esa pequeña vivienda comunitaria o en un pequeño espacio, empezar a desarrollarnos precisamente las poblaciones, pero ya en una vida comunitaria como comunidad, ¿no? Me parece que esa es la alternativa de salvación, ¿no? Y entonces ya tienes la voz de la asamblea y en la voz de la asamblea se diluye el individualismo, ¿no? Sin que se pierda la parte identitaria. Es decir, la parte identitaria se sigue conservando, se sigue respetando dentro de la comunidad, pero lo que cambia es la voz de la colectividad, es comunitaria, es comunidad, ¿no? Me parece que tenemos que apuntar hacia esta resignificación
y es posiblemente la salvación del futuro, no solamente para las poblaciones de la diversidad sexual y de género, ¿no? Sino para otras poblaciones también, ¿no? Para otras poblaciones precisamente en contexto de vulnerabilidad, ¿no? Podríamos pensar que lo que estoy proponiendo, que lo estoy diciendo, es excluyente, es decir, nos vamos a autoexcluir de no, no, por eso es resignificarlo. Sí, es decir, no nos excluimos, o sea, estamos abiertos, o sea, tenemos una comunidad abierta, tenemos una colectividad abierta. Simple y sencillamente es resignificar el modelo en el que vivimos, ¿no? Y entonces de repente pues tienes un modelo donde tú produces esto otro, tú produces, y todo esto se abona a la colectividad, ¿no? Y después se redistribuyen los ingresos, ¿no? De manera equitativa. Bueno, y bueno, ahora que ya que tocábamos todos estos temas y hace ratito platicábamos, o bueno, hemos comentado mucho de derechos, pero para, para que no nos quedemos con una imagen de este día, porque yo creo que nos hemos quejado mucho. No, pues no es que nos hayamos quejado, sino que hemos hablado mucho y hemos expuesto las Dialogar. problemáticas a las que nos enfrentamos, ¿no? Los contextos que vivimos como personas trans, la realidad geopolítica de las personas trans. Pero bueno, yo creo que ahorita sería momento de 2 puntos que me gustaría que abordáramos. Uno, ¿qué sí tenemos? ¿Qué sí hemos ganado? ¿Qué es lo feliz de nuestra población, aparte de lo bello que es luchar por nuestra identidad? Y 2, que tenemos o no tenemos esperanzas como población trans. ¿Qué es lo esperanzador hacia nuestra población? ¿Qué es lo que nos espera en el futuro inmediato? ¿Qué es lo que alcanzamos a ver como personas trans? Pero desde la perspectiva más positiva que tengamos, ¿no? Porque no todo en nuestra población es terrible, ¿no? Hemos avanzado bastante. Tenemos el reconocimiento de nuestras infancias, el reconocimiento a nuestra identidad, ¿no? Derechos humanos y todo esto, pero mucha gente, bueno, muchas de las personas que vivimos o que estamos dentro de esta población o que somos parte de esta disidencia, pues no sabemos qué derechos tenemos, qué nos faltan, ¿no? Y de repente nada más vamos y pegamos de gritos sin saber qué es lo que sí podemos o qué es lo que sí tenemos y qué es lo que nos falta. Derechos en hechos y no en papel. Eso, justamente, ¿no? Derechos en hechos y no en papel. Y para poder focalizar también de repente nuestra atención o poder enfocar nuestra lucha hacia un bien común y ya no que cada quien esté tirando. Siempre vamos a seguir teniendo un vacío para que se dé la equidad necesaria, ¿no? Para que exista verdadera equidad, verdadera igualdad, ¿no? La O sea, igualdad siempre sustantiva. Pues, igualdad o sustantiva, sea, es correcto. nosotros acá, bueno, nosotros le llamamos igualdad sustantiva, pero creo que se llama trato diferenciado, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, para empezar, o sea, hay un término que son dos palabras, solamente 2 palabras que debiesen estar en el artículo primero constitucional y no están, ¿no? La palabra orientación, haciendo referencia a la orientación sexual, y el reconocimiento de las 2 cosas, ¿no? La orientación y la preferencia. Que es un, Y la palabra, que esta es importante en nuestras poblaciones, es la palabra género. Es decir, el artículo primero constitucional tiene que tener una definición. El primer artículo de nuestra sí, Constitución tiene claro, que claro. tener una definición clara y concreta sobre el género. De lo mismo que nos hemos Así es, valido todo ese ¿no? tiempo para que se Entonces, nos reconozca como sujetos de derecho. porque de ahí parte absolutamente todo, ¿no? Sí. Es decir, parte del número 1. Es el número 1, ¿no? Es el número 1 La línea rectora de las políticas de todo lo demás, ¿no? Entonces, hace falta esta gran reforma de reconocimiento al género en el artículo primero constitucional, ¿no? Me parece lo más urgente, y de ahí pues se desprenderá obviamente cuestiones secundarias que también son muy importantes, como el tema de salud trans. O sea, la salud trans es un tema sumamente importante porque además es un tema muy amplio. Es decir, está la parte psicológica, la parte de atención psicológica, está la parte de atención endocrinológica, está la parte de atención estética o la parte confirmativa. Así es, ¿no? Déjame decir una cosa, ¿no? Y este es un paréntesis. O sea, las cirugías estéticas de confirmación de género dominan el mercado en la población cis.
Es decir, la Sí, claro. población cisexual o la población cisgénero También busca la confirmación de su también busca género la a través la de confirmación de género a acceder. través de las cirugías. Domina ese mercado, ¿no? Pero bueno, nos falta la parte de salud, la parte verdaderamente impresa dentro de las leyes de salud pública. Nos falta la parte laboral, la parte de inclusión laboral, ¿no? Es decir, necesitamos no le gusta a ciertos segmentos de la población la inclusión forzada, pero es absolutamente necesaria para el desarrollo de las poblaciones. Es decir, en toda empresa debe de haber, ¿no? Si pasas de 100 personas trabajadoras, pues debes de tener una cuota de 52 mujeres, una cuota de 48 hombres, y eventualmente vas a quitar una mujer del 52% para dárselo a una mujer trans. Vas a quitar un hombre del 48% para dárselo a un hombre trans. Y nos faltan las poblaciones no binarias, ¿no? Que también el referente de lo no binario va en crecimiento, Claro. ¿no? O sea, ¿qué es el significado de lo no binario? ¿Qué significa? ¿Qué significa no ser no binario? Y es una población que se está autodescubriendo a gran velocidad, ¿no? Y además está cambiando la perspectiva incluso de las personas que habían definido, ¿no? Y es mi caso, por ejemplo, que de repente me doy cuenta que me alineo mucho más a lo no binario, ¿no? O al no binario que al binarismo, al estricto binarismo, ¿no? Y esto ya es cada persona o Claro. de la población, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos el tema de salud pública y tenemos el tema laboral. Sí, y tenemos Y otro de tema. vivienda. Espérame. Y tenemos otro tema que a mí me parece sumamente importante, ¿no? El tema del empoderamiento. eh, el tema del empoderamiento, es decir, para que la inclusión no sea, no, para que vayamos más allá de la inclusión, o sea, para pensar más allá lo que le sigue de la inclusión, y tú tocabas precisamente el tema del emprendedurismo trans. Me parece importantísimo el tema del emprendedurismo trans en la parte del financiamiento público y privado. Justo. En ese mismo sentido, ¿tú cómo ves el panorama, el futuro para nuestra población? Pues ha avanzado muchísimo. Todavía no podemos decir que está al 100% todos los cambios que ya tenemos. O sea, hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar. Porque sí, como lo comentó una persona que estábamos ahí trabajando, dice, pues ya pusimos la primera piedra, ustedes pongan lo demás. Pues sí, ¿por qué? Porque ya tenemos identidad de género, ya está para las infancias. Pero hay que modificarlo, no que no sea una rectificación, sino que sea reconocimiento de identidad. Porque rectificar es que te vuelvan a mandar tu documentación, que la manden para allá, luego la autorizan, luego la regresan. Y rectificación es eso. Reafirmar tu identidad es nada más que tener una acta nueva. O sea, no tener que estar batallando con tanto. O sea, hay que modificar todavía la iniciativa, hay que modificar el hecho de que las personas de otros estados, como tú me lo comentabas en su momento, sí se puede, pero tiene que haber un amparo, entonces tenemos que agilizar ese procedimiento, porque tampoco él dice que no se puede hacer. Y ya lo estamos haciendo, o sea, ya en Tijuana ya llevamos casos, pero solamente es batallar, pero ya ahorita tenemos algo, o sea, ya tenemos una base. ¿Qué sigue? Como comenta Jay, como comentas tú, salud, vivienda, trabajos dignos. O sea, estamos hablando de la pura comunidad de mujeres y hombres trans. Y ahora entran las personas no binarias, a género, y todos los Género géneros, y fluido. género fluido, y todos los géneros que también deben de entrar. Entonces, hay que cambiar esas políticas también para ellos, no nada más cambio de nombre, identidad de género, sino cambio en el banco, cambio en el INE, cambio en ACUR, cambio en esto, cambio aquello, cambio en la escuela. Esa es un montón de cosas que se tienen que hacer. Ahorita ya nos podemos dar un aliento como comunidad trans, tenemos un reconocimiento, ya lo podemos tener. Sin embargo, En el estado. en el estado de Baja California, sin embargo, falta cuestión salud, que es muy importante la cuestión salud,
cuestión de educación, que es más importante también, y la cuestión de trabajo, que es también trabajos dignos o el apoyo a emprendimientos, también tendría que ser una motivación para las nuevas generaciones, decir, ok, ya les abrimos una brecha o ya abrimos una brecha, seguimos y seguir luchando. Yo ahorita, yo ya no estoy haciendo tanta incidencia en la rectificación porque ya está. Ahorita yo lo que quiero es meterme a la educación y a sector salud. ¿Por qué se tienen que modificar esos protocolos para los docentes, para los que nos atienden en el sector público y privado, tanto de salud? Porque no es posible que sigan haciendo protocolos que ya pasaron, que ya no existen, que ya no deberían de estar y no los quieran cambiar porque la SEP, no, digo, porque la Secretaría de Salud no los quiere cambiar. Entonces, es cuestión de ahora movernos a estas áreas y tenemos un futuro así. Ahora ya la estadística de probabilidad, esperemos que ya no sea de 35 años de vida y que sea de más años y todavía más años, porque tú me decías, hace rato nos decías, no, que ya, que no sé qué. No, todavía tienes muchos años más Sí, tú no te vas a morir nunca. y es lograr eso. O sea, tú ya rompiste esa expectativa de los 35 años, ya tienes muchísimos más. Entonces, así como... Está chavalito también. No, bueno, ya tienes 15 más. Entonces, así como tú, va a haber muchos jóvenes que Sí. ya no van a tener ese miedo de que esto a los 35 ya voy a morir. No, hay más por delante. O sea, hay más vida, hay más cosas que hacer, hay más que trabajar. Ahorita tenemos a una personita muy, muy introvertida que quiere aportar, que quiere el otro. Y yo digo, qué padre, o sea, muy bien, échale ganas, hay que seguirlo, hay que ponerte las pilas. Tiene 20 años, o sea, tiene 20 años. Yo le llevo 10. Hay gente que le lleva 40, 50, hasta más años. Y digo, vamos a seguir luchando por ellas y por las juventudes y también por las adultez trans, porque las estamos dejando de lado. O sea, Existen. no debemos dejarlas de lado. Quiero que brinquemos a un tema, ¿no? Ya que estamos en este tema de las necesidades, de la parte legislativa, de la parte de los derechos, también existen derechos después de la vida, ¿no? Y es el tema de la violencia contra nuestras poblaciones, ¿no? El tema de la violencia contra las poblaciones es un tema muy sensible. Sí. Es un tema doloroso, extremadamente doloroso. Y es un tema que se ha exacerbado en los últimos años por culpa de los discursos de odio que se han promovido desde los grupos conservadores, desde la ultraderecha, desde desde lo religioso. ¿Cómo se llama? El clérigo, lo eclesiástico, lo espiritual, tradicional. No, donde se sube Al púlpito. de los púlpitos. Exactamente, ¿no? Que se han promovido desde los púlpitos, porque lo hemos visto. Sí, tuvimos una animadversión brutal contra las reformas como la del matrimonio igualitario, como la identidad de género. Infancias trans fue, bueno, o sea, Estuvo muy, muy fuerte porque hubo amenazas de muerte. Por suerte, nunca pusieron fotografía mía y no supieron quién era yo, así que yo vivía en la calle como si nada. Sí, que además era un tema que era muchísimo más allá del tema de las infancias, porque realmente el tema de infancias radicaba en otro tema, que era el tema de los derechos de las personas menores de edad. Totalmente. Es decir, Infancias Trans simple y sencillamente destapó, ¿no?, la violación de derechos, la violación sistemática de derechos que ejercen los legislativos hacia las poblaciones menores de edad al desconocer sus derechos y desde fundamentales, una perspectiva adultocéntrica, por llamarla de alguna manera, ¿no? Exactamente, esa es y la también palabra, con el es rollo término. del edadismo, ¿no? Que o si eres muy joven, no tienes tu opinión no cuenta, o si eres muy viejo, pues tampoco, ¿no? Sí, a mí me aterra, por ejemplo, el tema de la edad, ¿no? O sea, a mí me aterra el tema de la edad porque no sé cómo voy a enfrentar el tema de la edad que la tengo encima, ¿no? Ya soy una persona adulta mayor y precisamente eso, ¿no? ¿Cómo estamos, en qué condiciones estamos las personas adultas mayores de la diversidad sexogenérica, ¿no? Es decir, llegas pues, con las cicatrices que te deja la vida, llegas con las fallas que tiene tu propio organismo.
Y las condiciones de discapacidad que la propia familia edad se te va da. dispersando o la familia se va perdiendo, ¿no? Y es muy complejo, Y ¿no? que es la Pero red de bueno, apoyo principal. regresando al tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia es es un tema que me preocupa muchísimo, ¿no? En principio tenemos que hacer modificaciones a los códigos penales, pero tenemos que hacer una reforma también muy profunda al Código Penal Federal. Es decir, tenemos que hacer una reforma que empiece, pues, precisamente desde el eje de nuestras leyes secundarias, ¿no? Eh, Hay oposición dentro de las propias poblaciones, hay oposición por falta de comprensión de los temas, De ¿no? los Por ejemplo, temas. tienes el caso de transfeminicidio, que precisamente el día de hoy me enorgullece muchísimo a nombre de la Secretaría de Inclusión e Igualdad de Género, porque la Secretaría de Inclusión e Igualdad de Género ha llevado de la mano en el estado de Baja California la iniciativa para la tipificación Tipificación. del delito de transfeminicidio, ¿no? Y aquí encuentras una oposición dentro de las poblaciones, que las poblaciones dicen, no, es que no debe de ser. Y dices, a ver, espérenme tantito, tiene que haber una conceptualización muy clara precisamente para algunos fines, ¿no? Sí, Es sí, sí. decir, si el transfeminicidio sigue anidado o se anida en el feminicidio, vamos a dejar de tener estadísticas específicas. Entonces, cuando preguntemos al Estado cuántas personas trans han sido asesinadas por el hecho o por razón de ser género. trans, no va a haber una respuesta. O sea, simplemente van a decir, fueron asesinadas 10, 20 o 100 mujeres, pero ¿cuántas fueron trans y cuántas? No, o sea, tú dijiste que no, entonces ahí tenemos un problema. Sí, Y las y que ayudan, al final de cuentas, que esta información es relevante para la unidad de análisis de contexto y para lograr identificar las modalidades y tipos de violencia. Y la prevención, Y es decir, la que te va a reducción de encaminar hacia la riesgos, por prevención, supuesto. ¿no? Y después ya es la otra parte también donde hay oposición por parte de las propias poblaciones, ¿no? Y les dices, a ver, no, la parte, los códigos penales tienen una cosa que se llama taxatividad. La taxatividad es la precisión con la que tienen que estar descritos los delitos. Sí, es decir, los códigos penales pues, se encargan de llevar a la gente a la prisión, se encargan de condenar a las personas, ¿no? Entonces, puedes tener justicia o no tener justicia si la taxatividad no es perfectamente clara, no es Específica, sí. explícita, no está No está puntualizada. perfectamente bien puntualizada, ¿no? Entonces, esta carencia de taxatividad, pues nos hace que no tengamos justicia verdadera, ¿no? Entonces, por eso se tiene que llevar las figuras, se tienen que llevar de manera muy precisa, ¿no? Transfeminicidio nos abre la puerta a lo que sigue, que son los crímenes de odio, ¿no? Y de ahí, pues, podemos encontrar precisión en el Discurso de odio. lesbicidio, en el transvesticidio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero precisamente es la llave, ¿no? Y es la llave por muchas razones. Y es que la nos llave. abre también las puertas, el panorama para dos puntos que se llegan a confundir. Que uno que son la validación de los discursos de odio y el otro son los discursos que conllevan el peligro como tal. Discursos peligrosos y discursos de odio. Sí, 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 sí. Y bueno, que nos han puesto, pues, en el caso particular de México, nos han puesto en una situación verdaderamente terrible. Y aquí me permito adentrarme un poco más porque pues me ha tocado pues en últimos tiempos llevar el proceso de observación por parte de la Asamblea Nacional Trans y No Binaria, el proceso de observación de los delitos contra nuestras poblaciones, ¿no? Y en el particular caso del año pasado nos encontramos con una cifra brutal, ¿no? Alarmante. Manejamos ciclos distintos a los ciclos que se maneja el Observatorio Internacional Transgender Europe. O sea, manejamos ciclos diferentes. Entendemos por qué manejamos ciclos diferentes a los que maneja Transgender Europe. Nosotros manejamos un ciclo, tiene un nombre particular cuando es el ciclo calendario,
¿no? El ciclo analizado que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Claro. Transgender, Gregoriano. Transgender Europe lleva un calendario que empieza el 1 de octubre y termina el 31 de septiembre. De un año al otro. Así es, ¿no? Tienen un calendario diferente por las cuestiones estadísticas, por el trabajo estadístico. Esto, es decir, al cerrar cifras el 31 de septiembre, creo que sí, 31 de cierra el septiembre. 31 de 27, septiembre y 31. empieza el 1 de octubre. Al cerrar cifras el 31 de septiembre, les permite tener octubre, noviembre y diciembre para tener los datos estadísticos del ciclo anterior a partir de enero, ¿no? Entonces, por eso se maneja así, ¿no? Pero bueno, en el ciclo anterior tuvimos un incremento de un 170% de transfeminicidios en México como país. Saltamos de 43 a 89 transfeminicidios. Es decir, tuvimos un incremento de 170. Es el incremento más trágico, más triste y más brutal de la historia en casos de transfeminicidios, ¿no? ¿Te atreverías a decir que en Hispanoamérica o lo sigue ganando Brasil? En estos casos, en esta alza, en la estadística, ¿tú dirías que México está alcanzando a Brasil, que es el número 1, o seguimos? No, o sea, definitivamente los discursos de odio han incidido terriblemente en la violencia hacia las identidades no normativas, ¿no? O sea, el problema viene de los discursos de odio y de quienes han manejado los discursos de odio desde el conservadurismo político. Y esto, ¿no? O sea, hemos tenido estos personajes que desde la política han utilizado los discursos de odio para promoverse en los reflectores. Porque es la realidad, ¿no? ¿Qué ganan? Pues no ganan nada. O sea, lo único que ganan es aparecer en los reflectores, Que ¿no? era lo que hablábamos, no sé. A costa de crear un estado de animadversión que cuesta vidas. O sea, es terrible. Y entonces ahí no podríamos estar hablando de terrorismo porque siembran como tal el terror en Es- nuestra población. Claro. Eso es un acto de terrorismo Claro. como tal. Así es, exacto. Pero para ya no meternos en temas tan heavy y para ir cerrando lo que el día de hoy fue BC Incluyente, que me da un gustazo volver a ser parte de este proyecto, de este podcast, video, cápsula, no sé cómo llamarlo. Y me gustaría que recapituláramos, Liam, con qué rescatas, con qué nos vamos, algo bonito, pues ya no todo es tan triste, pues, para nuestra población. No, al final del día, afuera no toda la gente es tan mala. Sí nos encontramos personas que nos han tendido la mano. Tenemos aliadas impresionantes ahora de este lado del gobierno, ¿no? Me parece que lo que sigue es que nos empoderemos con las poblaciones a través de los puestos de toma de decisiones, de los puestos de elección. Popular. Me parece sumamente importante que las poblaciones no cis heteronormadas, las poblaciones trans, lleguemos a los puestos de toma de decisiones como regidurías, alcaldías, diputaciones. Me parece sumamente importante, ¿no? Es muy importante que estemos en esos puestos precisamente para que desde estas posiciones, de manera real, de manera verdadera, porque también hemos visto casos de quienes han ocupado las posiciones y no han hecho nada y no han avanzado, ¿no? También hay que reconocer esta parte errada por parte de nuestras poblaciones, es decir, se tuvo la oportunidad de hacer las reformas constitucionales necesarias y no se hicieron. No se hicieron por estar en un debate de otro rollo, ¿no? De otros temas, ¿no? Entonces, tenemos que tener las agendas muy bien enfocadas, pero eso, nos tenemos que enfocar nuestras poblaciones y apoyarnos para trascender a los puestos de toma de decisiones, para trascender a los puestos de elección, porque desde ahí es desde donde podemos cambiar y modelar las necesidades de las necesidades, los intereses de nuestras propias poblaciones que los conocemos muy bien. Claro.
Bien, Yo por favor. creo que algo que puedo rescatar de este día o de todo lo que hemos estado hablando es que estamos aquí, estamos presentes, estamos trabajando, estamos en puestos importantes o en lugares importantes, a lo mejor no tan importantes, pero lo que estamos haciendo aquí ahorita ha ayudado a más personas, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. O sea, yo no tengo un puesto en el gobierno, pero gracias a mí, ¿cuántas gentes no han podido hacer su trámite? No por mí, sino porque buscaron la información que yo les pude haber dado. Entonces, así como él, varias personas que estamos hoy aquí trabajando como personas trans, como de la comunidad trans, seguimos trabajando y es seguir estando en esos puestos, buscarlos, ¿cómo? Tocando paredes, puertas, lo que sea. El chiste es hacer, ahora sí lo que nos dijo una persona en su momento, entrar por la puerta de enfrente y no quedar nada más ahí, avanzarle, ¿no? Cada quien en su forma y en su trinchera y en como quiera hacerlo, porque no es obligatoriamente que todos tengamos que ser diputados, congresistas, gobernadores, presidentes, no es necesario, pero simplemente por el hecho de estar aquí y hacer un apoyo para la comunidad, a lo mejor es que no me estás apoyando a mí, porque siempre llega una persona que dice, es que no me estás apoyando a mí. Sí, pero no es la única. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? ¿Y cuántas personas trans hay en tu estado? ¿Y cuántas hay en tu municipio? ¿Cuántas hay en tu colonia? O sea, ahorita que estamos trabajando, no es tan fácil decir, es que no me estás apoyando a mí. Hay muchas cosas y hay historia tras esto. O sea, yo puedo decirte, es que tuvimos problemas con ustedes al inicio. Sí, es cierto, pero ahorita ya están otras personas, a lo mejor lo están haciendo bien, a lo mejor lo van a hacer mal, a lo mejor no sabemos, pero el chiste es no dejar las cosas como están y si quieren que se mejoren, pues hay que hacer algo nosotros, no dejar la chamba nada más a una sola persona, porque una te puede atender 100,000 personas, pero que le dé la atención prioritaria a esa persona, pues no va a poder porque tiene muchas personas atrás. Y es importante que haya más personas con nosotros que nos acompañen, que hagamos esta red, que hagamos red de apoyo, que hagamos estas convivencias con las juventudes, con personas. Es que yo quiero abrir un grupo en San Quintín y no sé cómo. Agarra un foro, agarra una página, agarra esto, hazlo y ya lo vas haciendo más público. Es que queremos hacer una marcha. Ve pidiendo permisos, ve buscando a esa persona. O sea, ayudar sin quedarnos con información. Claro. Porque es importante también eso. Dicen, es que tú no ayudas. Una vez sí me llegó un comentario de que se me subía el ego porque no ayudaba a la gente. Y yo, ¿pero cómo? Es que no lo ayudaste, pero ¿qué le mandé o qué? Que le mandaste un video, una infografía y que los diera y que luego te preguntara y luego, y los vio, no. Y me preguntó, no. Que por eso se te subió el ego. Y yo, o sea, ¿cómo? O sea, el chiste es que si tienes una duda, ten la información, léela, me dices cuál es tu duda, te la contesto. No, es que ya se te subió el ego por hacer esa información. O sea, ¿cómo? O sea, es tan raro, pero es que así es la gente, no agradece, no es agradecido. Y la gente que sí te agradece, te apoya, te lo demuestra, no nada más, ay, mira, yo te apoyo y vamos a la foto. No, es, ¿sabes qué? La verdad, tu trabajo vale la pena y te saca las lágrimas. Una cosa que dijimos al inicio, no encasillarnos con los estereotipos. Yo soy una persona demasiado sensible. Entonces, tú me muestras un cachorrito sufriendo, yo voy a estar chillando. O sea, Claro. es algo que a mí me da, y mi novia es todo lo contrario, es como que sí le da ternura, pero a tristeza, pero no llora, al menos que sea algo personal. Y es como que no por ser un hombre, quiere así que no voy a tener sentimientos, quiere así que me voy a aguantar las emociones. Entonces, hay que sacarlos, hay que sacar esas emociones. Si queremos ayudar a la gente y queremos trabajar en conjunto, es eso, es apoyarnos. Hay gente que te lo va a agradecer, hay gente que no va a saber cómo hacerlo, y es apoyarlo. Una vez me decían, ¿cómo le haces para repetir esta información una y otra vez? Con la paciencia de contestar las mismas preguntas tontas, porque a veces son preguntas, ¿y cómo le hago? Ahí está la información. ¿Y a dónde la llevo? Ahí dice. ¿Y qué tengo que hacer? Ahí está. ¿Y qué papeles son? Aquí están, léelo, o sea, aquí tienes todo. Ah, bueno.
oye, ¿cómo se hace? O sea, es como que tengo que lidiar día a día con eso y yo creo que no soy el único. Muchas personas, y me imagino que ustedes también, es como que, oye, resuélveme esto. Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no soy de esa área. No, pues tú hazle como puedas. Sí, pero espérate, tengo más cosas. No, pues hazle como sea. Entonces, no hay que aferrarnos a que si una persona, ay, ya me habló feo, ya no le voy a contestar. Bye. Entonces, no es seguir intentando ayudarte con la persona que te quiere ayudar y no cerrarte las puertas. Ahora sí, como dice una compañera, en el pedir está el dar, pero también el cómo pedir las cosas es muy importante. Claro. Y el En cómo la manera de pedir está la forma de dar. y cómo ser con las personas. El hecho de que yo me dicen que soy una persona muy humilde o muy honesta, es algo que a mí me ha abierto las puertas para mí, para yo podérselas abrir a alguien más. No me quedo yo. Por ejemplo, tú me das esta información, ok, léela, aquí está, tienes dudas, me preguntas. No me la voy a quedar yo, porque al final de cuentas, la información es para mí, es para los demás. Y eso es lo importante que hay que rescatar de hoy, que podemos ser visibles, pero sin que se nos suba el ego, el famoso ego, El mentado ego. el mentado ego y el ser trans. Para mí es algo tan orgulloso y por eso lo digo día a día. De hecho, algo que no he comentado, la baja trans salió 2 días antes del 31 de marzo. 3 Wow. días antes. Entonces, este año cumplo 4 años con la baja trans, 4 o 5 años, en el cual hemos ayudado a muchas personas. He conocido personas maravillosas, amistades, amigos, mamás, papás, que digo, wow, cuánta gente nos ha sumado a todo esto y se sigue sumando, o sea, y es un proyecto, así como tú llegas, es que hay lugares donde no me aceptan, yo te acepto, o sea, a mí no me molesta, no es que mi manera de pensar es diferente, no me importa, a mí me da igual, lo que no es mío se me va a resbalar y se me va a ir, y lo que sí me lo quedo, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante, y algo que yo te decía a ti, que la gente abre el audio y haga lo que quiera, porque al final de cuentas, el trabajo que estás haciendo es para ti, y si a la gente no le gusta lo que estás haciendo, pues es el problema de ellos, que te paguen, que te mantengan, No, ¿cómo ahora sí crees? para que puedan opinar lo que quieran, ¿no? Y así podemos dar por terminado este bonito espacio que nos facilita la Secretaría de Inclusión Social para hablar de estos temas que nos competen como población. Entonces, no me queda más que agradecer su estancia y a quienes vieron y escucharon este podcast hasta el final. Al final del día ustedes tienen la última opinión. Nos gusta que nos contesten, nos gusta que nos contacten a través de redes sociales. Por favor, escríbanos y pues denos su opinión también si forman parte de esta población, incluso si no, si son aliadas, aliados, aliades, vénganse. Y si ustedes consideran que hace falta algo que abonar en este discurso, en eso que tuvimos, pues también son bienvenidas las nuevas ideas, las ideas frescas. No es un espacio abierto, somos una Secretaría de Puertas Abiertas, entonces les esperamos. Nos vemos, esto fue Besa Incluyente y nosotros somos visibles. Miau. Miau.